¿Y si te dijera que la forma más profunda de ser recordada es aprender a desaparecer sin vacío? ¿Qué pasaría si todo lo que has creído sobre el amor, la conexión y la permanencia en la vida de alguien estuviera construido sobre un malentendido tan antiguo como silencioso? Hay algo que nadie te ha dicho con claridad, algo que Carl Jung intuía cuando hablaba del inconsciente y sus sombras, algo que Alan Watts comprendía cuando nos invitaba a soltar el control. Y es esto: el momento en que más te necesitan no es cuando permaneces cerca, sino cuando aprendes a retirarte con presencia. Cuando te vas sin vacío, sin ansiedad, sin esa urgencia invisible que grita, no me olvides, aunque tu boca no diga nada. Porque hay una diferencia brutal entre desaparecer por miedo y retirarte desde tu centro. Una diferencia que cambia todo. La mujer que huye deja un agujero. La mujer que se retira con paz deja un eco. Y ese eco, créeme, resuena más fuerte que cualquier palabra pronunciada en la desesperación de ser vista. Esto no es un truco, no es una estrategia para manipular a nadie ni para jugar con las emociones de otro. Esto es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con tu propia sanación, con tu capacidad de habitarte a ti misma sin necesitar que alguien más te confirme que existes, que vales, que eres suficiente. Hoy vamos a explorar juntas por qué tantas mujeres conscientes, inteligentes, emocionalmente despiertas, pierden su magnetismo justo cuando más creen que lo están intensificando. ¿Por qué nos quedamos esperando señales? ¿Por qué llenamos los silencios con nerviosismo? ¿Por qué convertimos momentos de intimidad profunda en escenarios de validación emocional? Y lo más importante, ¿cómo transformar ese patrón ancestral en algo nuevo, algo que te libere? Porque cuando una mujer aprende el arte sagrado de la soledad emocional, algo cambia en su energía. Ya no persigue, ya no suplica con la mirada, ya no convierte cada despedida en una negociación silenciosa de su valor. Simplemente se retira. Y esa retirada, cuando viene desde la plenitud y no desde el vacío, es más poderosa que 1000 declaraciones de amor. Así que respira hondo. Lo que viene no es fácil de escuchar, pero es necesario. Vamos a descender juntas a esa sombra que todas llevamos dentro, esa parte que teme ser olvidada, que necesita asegurarse de que permanece en la mente de quien ha tocado su alma. Y desde ahí vamos a elevarnos. Porque solo reconociendo nuestra necesidad podemos liberarnos de ella. Te pido que te quedes hasta el final. No porque necesite que lo hagas, sino porque sé que lo que compartiré contigo hoy tiene el poder de cambiar para siempre la forma en que te relacionas contigo misma y con los demás. Y cuando eso cambia, todo cambia. Hay un momento después de la intimidad, después de haber compartido algo profundo con alguien, en el que ocurre algo invisible pero determinante. Un momento en el que la mayoría de las mujeres, sin darse cuenta, comienzan a sabotearse. No porque hagan algo obviamente incorrecto, sino porque empiezan a emitir una frecuencia emocional que el otro percibe como necesidad. Y aquí está la verdad que duele. No es tu presencia lo que apaga el deseo, es tu dificultad para desaparecer con dignidad. Es esa sutil desesperación por asegurarte de que lo que acaba de ocurrir no se disuelva en el olvido. Es el miedo disfrazado de cariño, la ansiedad vestida de dulzura, la urgencia escondida detrás de una pregunta aparentemente inocente. ¿Estás bien? Porque cuando preguntas eso, lo que realmente estás diciendo es, ¿estamos bien? ¿Todavía te importo? ¿Vas a recordarme? Y aunque no lo pronuncies con esas palabras, tu energía lo transmite, y él lo siente. Aunque no pueda explicarlo, lo percibe, y algo dentro de él se contrae. Carl Jung hablaba de las sombras,
esas partes de nosotras mismas que no queremos ver, que escondemos incluso de nuestra propia conciencia. Y una de las sombras más profundas de la energía femenina es esta: el terror a la insignificancia, el miedo a ser una más, a ser olvidada, a no dejar huella. Y ese miedo nos lleva a hacer exactamente lo que nos convierte en olvidables: perseguir, llenar silencios, buscar confirmación. Pero Alan Watts nos enseñó algo fundamental: que el apego es sufrimiento, que cuando necesitas que algo permanezca, pierdes la capacidad de experimentarlo plenamente, porque ya no estás en el momento. Estás en el futuro, tratando de controlar lo que aún no ha ocurrido, intentando asegurarte de que lo que fue seguirá siendo. Y ahí está el problema, porque cuando te aferras a un momento, lo matas. Cuando intentas retener una conexión por miedo a perderla, la estrangulas. Y lo que podría haber florecido naturalmente, se marchita bajo el peso de tu necesidad. Déjame contarte algo que le ocurrió a muchas mujeres, y tal vez te reconozcas en esto. Imagina que has tenido un encuentro profundo con alguien. No hablo necesariamente de algo físico, aunque puede incluirlo. Hablo de ese tipo de conexión que te hace sentir vista, comprendida, tocada en un nivel que va más allá de las palabras. Un momento en el que te permitiste ser vulnerable, en el que bajaste tus defensas y te mostraste tal como eres. Y fue hermoso, fue real. Y en ese instante sentiste que algo había cambiado entre ustedes, que habían cruzado un umbral, que ya nada volvería a ser como antes. Pero entonces, cuando ese momento termina, cuando el silencio llega, cuando él se queda quieto o simplemente se retira a su propio espacio interno, algo dentro de ti se activa. Una alarma silenciosa que dice: no puedo perderlo, tengo que asegurarme de que esto continúe. Y sin darte cuenta, empiezas a actuar desde ese lugar. Tal vez llenas el silencio con palabras, tal vez buscas su mirada esperando una confirmación, tal vez le tocas de una manera que, aunque parece afectuosa, está cargada de una pregunta no formulada: ¿todavía estás aquí? ¿Todavía me ves? O tal vez, horas después, le escribes un mensaje aparentemente casual, pero que en realidad es un intento de mantener viva la conexión, de asegurarte de que él también sintió lo que tú sentiste. Y aquí está lo que nadie te ha explicado. Todo eso, por sutil que sea, él lo percibe. No conscientemente quizás, pero su inconsciente lo registra. Y lo que registra no es amor, lo que registra es peso, presión, una expectativa no expresada que él ahora tiene que cargar. Porque lo que acabas de hacer sin querer es convertirte en alguien que necesita algo de él. Y eso, por paradójico que suene, es exactamente lo que apaga la atracción. Porque la verdadera atracción, la que perdura, no nace de la necesidad, nace de la libertad, de la elección consciente de estar con alguien, no porque lo necesites, sino porque eliges compartir tu plenitud con esa persona. Jung lo sabía. Cuando hablaba del proceso de individuación, se refería precisamente a esto, al camino de convertirnos en seres completos, integrados, que no necesitan del otro para sentirse enteros. Y solo desde esa completitud es posible una verdadera intimidad, porque ya no buscas que el otro te llene, simplemente compartes lo que ya eres. Y Watts lo expresaba de otra manera, pero señalando la misma verdad, que el verdadero amor no es posesión, es liberación, no es aferrarse, es permitir, no es controlar, es fluir. Y cuando intentas retener a alguien por miedo, ya no estás amando, estás sobreviviendo y el otro lo siente. Entonces, ¿qué deberías hacer en ese momento después de la intimidad?
¿Cómo te comportas cuando cada célula de tu cuerpo quiere quedarse, quiere asegurarse, quiere confirmar que lo que acaba de pasar tiene un futuro? La respuesta es más simple de lo que imaginas, pero infinitamente más difícil de ejecutar. No haces nada, no llenas el silencio, no buscas confirmación, no te quedas esperando una señal. Simplemente te permites estar en ese momento sin necesidad de convertirlo en algo más. Y cuando llega el momento de retirarte, porque ese momento siempre llega, lo haces con la misma presencia con la que te entregaste. Sin prisa, pero sin demora. Sin dramatismo, pero sin frialdad. Como el agua que fluye naturalmente por su cauce, sin preguntarse si alguien la recordará. Te levantas, respiras, te miras en el espejo si lo necesitas. Organizas tus cosas con calma, como si estuvieras en tu propia casa. No como una invitada incómoda que debe irse, sino como una mujer que simplemente ha completado un ciclo y ahora regresa a sí misma. Y si dices algo que sea breve, una palabra suave, una sonrisa sutil, algo que nazca de tu centro y no de tu necesidad de aprobación, tal vez un simple cuídate, o fue hermoso, o incluso nada. Solo una mirada que dice todo sin decir nada. Una mirada que no suplica, que no pregunta, que simplemente reconoce lo que fue sin intentar controlar lo que será. Y luego te vas. No huyendo, no arrastrando los pies, no dando la espalda con resentimiento. Simplemente te vas, como quien sabe que su valor no depende de cuánto tiempo permanezca en un lugar, sino de la calidad de su presencia mientras estuvo ahí. Porque aquí está el secreto que Jung y Watts conocían, cada uno a su manera. La verdadera presencia no necesita duración para dejar huella. Un momento vivido desde la totalidad de tu ser vale más que 1000 horas vividas desde la fragmentación de tu necesidad. Y cuando te retiras de esa manera, algo extraordinario ocurre. No inmediatamente quizás, pero con el tiempo, Él empezará a sentir tu ausencia de una forma diferente. No como un vacío que debe llenar, sino como un espacio que te extraña, porque no dejaste necesidad, dejaste misterio. No dejaste preguntas ansiosas, dejaste una certeza tranquila, que estuviste ahí completamente y luego te fuiste también completamente. Y esa capacidad de estar y de irte con la misma integridad, es lo que te convierte en inolvidable. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque no hiciste nada ordinario. No suplicaste con tu energía. No mendigaste con tu atención. No convertiste tu vulnerabilidad en un contrato emocional que Él ahora debe cumplir. Simplemente fuiste, y luego dejaste de ser. Y en ese ciclo natural de presencia y ausencia, dejaste algo mucho más poderoso que el recuerdo de tus palabras o tus gestos. Dejaste la huella de una mujer que se pertenece a sí misma, pero llegar a ese lugar no es fácil, porque implica enfrentarte a esa sombra de la que hablábamos. Esa parte tuya que tiene terror de no ser suficiente, de ser olvidada, de no importar. Y esa parte es antigua, viene de muy atrás. Tal vez de tu infancia, cuando aprendiste que tu valor dependía de cuánto necesitaban de ti. Tal vez de relaciones pasadas, donde diste tanto que te vaciaste. Tal vez de una herida tan profunda que ni siquiera recuerdas cuándo se abrió. Y esa herida te hace creer que si no te aseguras, si no confirmas, si no te quedas vigilando que la conexión no se rompa, entonces desaparecerás. Que si no eres constantemente visible, serás invisible, que si no estás disponible todo el tiempo, dejarás de ser elegida. Pero esa creencia es la mentira más grande que cargas. Porque la verdad es exactamente lo contrario. Cuanto más disponible estás, menos valiosa pareces. Cuanto más te aseguras, menos seguridad transmites.
Cuanto más llenas los silencios, menos espacio dejas para que Él te extrañe. Y aquí llegamos a un punto crucial, un punto donde Jung y Watts se encuentran en perfecta armonía. Jung te diría que necesitas integrar esa sombra, reconocerla, aceptarla, comprenderla, no negarla ni reprimirla, sino traerla a la luz de tu conciencia. Mirarte en el espejo y decir, sí, tengo miedo, sí, necesito validación, sí, me aterra ser olvidada, y desde ese reconocimiento honesto, empezar a sanar, porque solo puedes transformar aquello que primero has aceptado. Si niegas tu necesidad, ella te controlará desde las sombras. Si la reconoces, puedes empezar a liberarte de ella. Y Watts te diría algo complementario, que esa necesidad es solo un pensamiento, una historia que te cuenta sobre quién eres y qué necesitas para estar bien. Pero no es la verdad es que ya estás completa, ya eres suficiente, ya eres valiosa, no por lo que haces o dejas de hacer, no por quien te recuerda o te olvida, sino por el simple hecho de existir. Y cuando comprendes eso, cuando realmente lo sientes en tus huesos y no solo en tu mente, algo fundamental cambia. Ya no necesitas asegurarte de nada, ya no necesitas llenar silencios, ya no necesitas confirmar que importas, porque sabes, con una certeza que no viene de afuera sino de adentro, que tu valor es inherente, que no depende de nadie más, que es tuyo, simplemente porque eres. Y desde ese lugar, desde esa plenitud interna, tu forma de relacionarte cambia por completo. Ya no entras en la intimidad buscando algo, entras ofreciendo algo, tu presencia plena, tu autenticidad sin filtros, tu capacidad de estar completamente ahí sin necesidad de que ese momento dure para siempre. Y cuando te retiras, lo haces de la misma manera, no buscando algo, no dejando un anzuelo emocional, no esperando que Él te persiga, simplemente regresando a tu centro, a ese lugar dentro de ti que siempre ha estado ahí, esperándote. Y eso, esa capacidad de entrar y salir de la intimidad sin perder tu centro, es el verdadero magnetismo. No es una técnica que aplicas, es un estado del ser que cultivas, y cuando lo alcanzas, ya no necesitas preguntar si serás recordada, porque sabes que la mujer que eres ahora es imposible de olvidar. No porque seas perfecta, no porque hagas todo bien, sino porque finalmente te has encontrado a ti misma, y una mujer que se ha encontrado a sí misma tiene una luz que no se puede apagar, una presencia que no se puede ignorar, un eco que resuena mucho después de que se ha ido. Ahora bien, tal vez estás pensando, pero yo ya cometí el error, ya me quedé demasiado, ya llené el silencio con mi ansiedad, ya mostré mi necesidad. ¿Es demasiado tarde? ¿He perdido ya mi oportunidad? Y la respuesta es, no. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu centro. Nunca es demasiado tarde para cambiar la energía que estás emitiendo, porque lo hermoso de esto es que no se trata de lo que hiciste ayer o hace una hora. Se trata de quién eliges ser ahora. Si reconoces que has estado actuando desde la necesidad, no te castigues, no te juzgues, simplemente reconócelo. Míralo con compasión y luego con la misma suavidad con la que tratarías a una niña asustada, vuelve a tu centro. Y lo haces así. Primero, haces una pausa real, no estratégica. No le expliques a él por qué te estás alejando. No le digas, me di cuenta de que estaba siendo muy intensa. No necesitas ninguna despedida dramática, solo necesitas dejar de emitir esa frecuencia de necesidad, y eso significa concretamente que dejas de escribir, dejas de buscar señales, dejas de analizar cada una de sus palabras o la falta de ellas.
Dejas de convertir cada silencio en una evidencia de que algo anda mal. Simplemente te detienes, y en ese detenerte, empiezas a volver a ti. Empiezas a recordar quién eras antes de que él llegara. Empiezas a reconectar con tus propias pasiones, con tus propios ritmos, con tu propia vida que existe independientemente de si él piensa en ti o no. Y cuando hagas eso, algo extraordinario comenzará a ocurrir. Empezarás a sentirte mejor, no porque él haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Porque ya no estás esperando que él te complete. Ya no estás pendiente de su validación. Estás simplemente viviendo tu vida, completa en ti misma. Y esa energía, esa nueva frecuencia que empiezas a emitir, él la percibirá. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de la forma que esperas, pero la percibirá, porque la energía de una mujer que ya no necesita nada es magnética de una forma que la necesidad nunca puede ser. Y si en algún momento vuelves a tener contacto con él, ya sea porque él te busca o porque las circunstancias los reúnen, lo haces desde un lugar completamente diferente. Ya no desde el por favor no me olvides, sino desde el fue hermoso mientras duró, y si continúa será desde la libertad, no desde la necesidad. Y esa diferencia, tan sutil en palabras pero tan poderosa en energía, lo cambia todo. Porque ahora él ya no está frente a una mujer que necesita algo de él. Está frente a una mujer que simplemente es. Y eso, créeme, es infinitamente más atractivo. Pero aquí viene algo importante que necesito que entiendas. Esto no es una estrategia para recuperarlo a él. No es un truco para que vuelva a buscarte. Si lo haces con esa intención, volverás a estar en el mismo lugar de necesidad, solo que disfrazado de indiferencia. Esto es una transformación real. Es un regreso a ti misma por ti misma, no por él. Es recuperar tu centro porque te das cuenta de que lo perdiste y quieres estar bien independientemente de lo que él haga o deje de hacer. Y desde ese lugar de verdadera completitud, si la conexión es real, florecerá. Y si no lo es, te darás cuenta de que está bien, que no necesitas forzar nada, que no necesitas convencer a nadie de tu valor, que simplemente eres valiosa y quien deba verlo lo verá y quien no, te está haciendo un favor al apartarse. Porque una relación construida sobre tu necesidad de ser elegida es una prisión. Pero una relación construida sobre dos personas que eligen libremente compartir sus vidas, esa es libertad. Y solo puedes tener esa libertad cuando primero eres libre dentro de ti misma. Jung lo llamaba individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, integrada, completa, sin necesitar del otro para sentirte entera. Y Watts lo llamaba despertar, el momento en que te das cuenta de que nunca estuviste separada de la plenitud, solo habías olvidado que ya la tenías dentro. Y ambos tenían razón, porque el camino de regreso a ti misma es tanto psicológico como espiritual. Implica sanar tus heridas y también recordar tu naturaleza esencial. Implica trabajar con tu sombra y también rendirte a lo que ya eres. Y cuando haces ambas cosas, cuando integras la sabiduría de Jung con la de Watts, cuando unes la psicología profunda con la filosofía de la no dualidad, algo mágico ocurre. Dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Dejas de perseguir lo que ya tienes. Dejas de esforzarte por ser alguien que ya eres. Y desde ese lugar de quietud interna, tu vida cambia, tus relaciones cambian, tu forma de amar cambia, porque ya no amas desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no te entregas esperando recibir, sino porque el acto mismo de entregarte desde tu plenitud es su propia recompensa. Y cuando te retiras,
lo haces de la misma manera, no esperando que Él te extrañe, sino simplemente regresando a tu propia plenitud. Y en ese regreso dejas algo que ninguna persecución podría dejar, el recuerdo de una mujer que se pertenece a sí misma. Hay un tipo de silencio que no aleja, un silencio que no es frialdad ni indiferencia, sino presencia pura. Es el silencio de quien ha dicho todo lo que tenía que decir con su ser, no con sus palabras. El silencio de quien se entregó completamente y ahora descansa en esa entrega, sin necesidad de confirmar nada. Este silencio tiene un poder que pocas mujeres comprenden, porque vivimos en un mundo que nos ha enseñado que el amor se demuestra con palabras, con mensajes, con atención constante, que si no estás hablando, no estás presente, que si no estás confirmando, la conexión se rompe. Pero eso es exactamente lo contrario de la verdad, porque el verdadero vínculo no se construye en las palabras, se construye en los espacios entre las palabras. En esos momentos de silencio compartido, donde dos personas simplemente son, sin necesidad de llenar el espacio con nada. Y cuando te retiras en silencio, cuando no llamas, no escribes, no buscas confirmación, no estás abandonando la conexión, estás honrándola. Estás dándole espacio para respirar, para crecer, para convertirse en algo real en lugar de algo forzado. Porque aquí está lo que el inconsciente masculino percibe, aunque él no pueda ponerlo en palabras. Una mujer que necesita constante contacto es una mujer que no confía en la conexión. Una mujer que puede estar en silencio es una mujer que sabe que lo que es real no desaparece solo porque no se está alimentando constantemente. Y esa confianza, esa capacidad de soltar y dejar que las cosas fluyan, es magnética, porque él siente que puede respirar, que no tiene que estar constantemente demostrando algo, que puede ser él mismo sin el peso de tus expectativas. Y en ese espacio de libertad que tú le has dado, algo curioso ocurre, empieza a buscarte, no porque tú lo hayas manipulado, sino porque genuinamente te extraña, porque tu presencia dejó una impresión y tu ausencia deja un vacío que él quiere llenar. Pero solo puedes sentir ese vacío si tú no lo estás llenando con tu necesidad. Solo puede extrañarte si le das algo que extrañar, tu presencia tranquila, tu energía serena, tu capacidad de estar completamente ahí y luego completamente ausente. Y aquí viene algo que necesitas entender profundamente. Este silencio no es un castigo, no es una forma de hacerlo sufrir, no es una estrategia de control. Es simplemente el resultado natural de una mujer que ha vuelto a su centro. Cuando estás centrada en ti misma, naturalmente hablas menos, naturalmente buscas menos, naturalmente exiges menos. No porque seas fría, sino porque estás llena, y cuando estás llena, no necesitas extraer nada de nadie. Jung hablaba de esto cuando se refería a la función trascendente, esa capacidad de mantener la tensión entre los opuestos sin colapsar en uno u otro extremo. La mayoría de las personas colapsan, o se funden completamente con el otro, perdiendo su individualidad, o se cierran completamente, protegiendo su autonomía a costa de la intimidad. Pero la mujer integrada puede hacer ambas cosas, puede entregarse completamente y retirarse completamente sin perder su centro en ninguno de los dos movimientos. Y Watts diría que esto es vivir en armonía con el Tao, con el flujo natural de la vida, no aferrándose a nada, no resistiendo nada, simplemente fluyendo, estando cuando es tiempo de estar, yendo cuando es tiempo de irse, sin drama, sin apego, sin necesidad de que las cosas sean diferentes de como son. Y cuando vives así,
Tu vida se vuelve una danza en lugar de una lucha. Ya no estás constantemente tratando de controlar, de asegurar, de predecir, simplemente estás respondiendo al momento presente con la totalidad de tu ser. Y en esa danza, algo hermoso ocurre. Empiezas a atraer personas que también están en esa frecuencia. Personas que no necesitan ser perseguidas porque eligen estar contigo. Personas que no necesitan constante confirmación porque confían en lo que sienten. Y si alguien no está en esa frecuencia, si alguien necesita que tú estés constantemente probando tu interés, constantemente llenando silencios, constantemente asegurándote de que la conexión no se rompe, entonces esa persona simplemente no está lista para lo que tú ofreces. Y eso está bien, porque tú ya no estás en el negocio de convencer a nadie. Ya no estás tratando de demostrar tu valor. Simplemente eres quien eres. Y quien resuena contigo resonará. Y quien no, no. Y esa actitud, ese soltar la necesidad de ser elegida por todos, es paradójicamente lo que te hace más magnética. Porque la desesperación repele, pero la plenitud atrae. La necesidad espanta, pero la libertad seduce. El apego asfixia, pero el desapego respeta. Y cuando un hombre siente que eres libre, que no lo necesitas para estar bien, que simplemente eliges estar con él desde tu plenitud, todo cambia. Porque ahora tu elección tiene peso, tu presencia tiene valor, tu amor tiene poder. Porque no es un amor que nace del miedo a estar sola, es un amor que nace de la alegría de compartir. No es una entrega que busca llenar un vacío, es una entrega que brota de la abundancia. Y ese tipo de amor es raro, es precioso, es inolvidable. Así que cuando te retires, hazlo en silencio, no porque estés enojada, no porque quieras castigarlo, sino porque ese silencio es sagrado. Es el espacio donde tú te encuentras contigo misma. Es el lugar donde él puede sentir tu ausencia sin el ruido de tu ansiedad. Es el momento donde lo que es real puede revelar su verdadera naturaleza. Y si lo que tienen es real, sobrevivirá a ese silencio. De hecho, crecerá en él. Porque habrás creado el espacio necesario para que ambos procesen lo que vivieron, para que ambos integren la experiencia, para que ambos elijan conscientemente si quieren continuar. Y si no sobrevive, entonces no era lo que creías que era. Y es mejor saberlo ahora, en este momento de silencio dignificado, que descubrirlo después, tras meses o años de perseguir algo que nunca fue genuino. Porque tu tiempo es precioso, tu energía es sagrada, y mereces estar en conexiones que no requieran que te abandones a ti misma para mantenerlas vivas. Mereces un amor que no tengas que mendigar. Mereces una presencia que no tengas que forzar. Mereces un silencio que no esté cargado de ansiedad, sino de paz. Y ese silencio empieza contigo. Empieza cuando decides que ya no vas a llenar los vacíos con tu necesidad. Cuando decides que vas a confiar en lo que es real y soltar lo que no lo es. Cuando decides que vas a honrar tu propia presencia tanto como has honrado la de él. Y en ese silencio te encontrarás y descubrirás que nunca estuviste vacía, que nunca necesitaste ser llenada por nadie, que siempre fuiste completa, solo que lo habías olvidado. Y cuando recuerdes eso, cuando realmente lo sientas en cada célula de tu cuerpo, entonces tu silencio se convertirá en tu mayor poder. No un silencio de resentimiento, sino un silencio de plenitud. No un silencio que castiga, sino un silencio que honra. No un silencio que separa, sino un silencio que permite que lo real emerja. Y ese silencio, créeme, resuena más fuerte que 1000 palabras ansiosas. Deja más huella que 100 mensajes desesperados. Toca más profundo que cualquier explicación.
porque es el silencio de una mujer que finalmente se ha encontrado a sí misma, y no hay nada más poderoso, más magnético, más inolvidable que eso. Entonces, ¿qué significa realmente retirarse sin vacío? Significa irte completa, irte sabiendo que diste lo que tenías que dar, que estuviste presente mientras estuviste ahí, y que ahora regresas a ti misma no por despecho, sino por amor propio. Significa que cuando cierres esa puerta detrás de ti, no estás huyendo de él, estás regresando a ti, no estás abandonando la conexión, estás honrando tu propia necesidad de soledad, de procesamiento, de integración. Porque así como la intimidad es sagrada, la soledad también lo es. Así como compartir es hermoso, estar contigo misma también lo es. Y una mujer que comprende esto, que puede moverse fluidamente entre la conexión y la soledad sin perder su centro en ninguna de las dos, esa mujer es imparable. Esa mujer no deja vacío cuando se va porque no se va vacía. Se va llena de sí misma, de su propia presencia, de su propia luz, y esa plenitud deja una impresión que ninguna necesidad podría dejar jamás. Piensa en las personas que más te han marcado en la vida. Probablemente no son aquellas que constantemente te buscaban, que siempre estaban disponibles, que te llenaban de atención. Son aquellas que tenían una presencia tan sólida, tan centrada, que cuando estaban contigo sentías que estabas recibiendo algo precioso. Y cuando se iban, sentías su ausencia no como un vacío, sino como un espacio que guardaba su esencia. Eso es lo que quieres ser para los demás, no una presencia ansiosa que agota con su necesidad, sino una presencia plena que nutre con su ser. No alguien que llena los espacios por miedo al silencio, sino alguien que crea espacios donde el silencio se siente como paz. Y para ser esa persona, necesitas hacer el trabajo interno. Necesitas mirar tus sombras, como Jung nos enseñó. Necesitas preguntarte, ¿por qué necesito tanto ser recordada? ¿Qué herida estoy tratando de sanar a través de la validación de otro? ¿Qué parte de mí cree que no soy suficiente tal como soy? Y estas preguntas duelen, porque te confrontan con verdades que has estado evitando. Tal vez te muestran que nunca te sentiste suficientemente amada en tu infancia. Tal vez revelan que has construido tu identidad alrededor de ser necesitada. Tal vez te hacen ver que has estado huyendo de ti misma buscándote en los ojos de otros. Pero ese dolor es necesario, porque solo lo que traes a la luz puede ser sanado. Solo lo que reconoces puede ser transformado. Y cuando tienes el coraje de mirarte honestamente, sin juicio, con compasión, entonces el cambio real se vuelve posible. Y al mismo tiempo, necesitas soltar, como Watts nos invitó a hacer. Necesitas permitir que esa identidad construida sobre la necesidad se disuelva. Necesitas rendirte a lo que ya eres debajo de todas las capas de condicionamiento, de heridas, de creencias, y cuando haces ambas cosas, cuando integras la sombra y sueltas la identificación, cuando trabajas con tus heridas y también reconoces tu naturaleza esencial, entonces algo milagroso ocurre. Dejas de buscar, dejas de perseguir, dejas de necesitar. Y en ese dejar de necesitar, te vuelves infinitamente más atractiva. Porque ahora irradias algo que no se puede fingir: autenticidad, plenitud, libertad. Y esas cualidades son magnéticas de una forma que ninguna estrategia o técnica podría replicar. Pero te voy a ser honesta, este camino no es fácil. Requiere que te enfrentes a ti misma una y otra vez. Requiere que sueltes una y otra vez. Requiere que regreses a tu centro cada vez que te descubres buscando afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Habrá momentos en los que querrás escribirle, en los que sentirás esa urgencia familiar de llenar el silencio,
de asegurarte de que todavía piensa en ti. Y en esos momentos tendrás que respirar profundo, poner tu mano en tu corazón y recordarte a ti misma por qué estás haciendo esto. No lo estás haciendo para manipularlo, no lo estás haciendo para castigarlo. Lo estás haciendo porque finalmente has decidido que tu paz interior es más importante que la aprobación de cualquier otra persona. Lo estás haciendo porque has comprendido que una relación construida sobre tu necesidad nunca te hará feliz, incluso si funciona. Lo estás haciendo porque quieres ser libre, libre de la ansiedad constante, libre de la necesidad de validación, libre de la compulsión de controlar cómo te perciben. Y esa libertad tiene un precio: la incomodidad de sentir tu necesidad sin actuar sobre ella. Pero cuando pagas ese precio, cuando atraviesas esa incomodidad sin colapsar, algo hermoso sucede al otro lado. Empiezas a sentir una paz que no depende de circunstancias externas. Empiezas a experimentar una plenitud que nadie te puede quitar. Empiezas a habitar una confianza que no necesita ser confirmada. Y desde ese lugar, tus relaciones cambian. Ya no atraes a personas que se aprovechan de tu necesidad. Ya no toleras conexiones mediocres solo por miedo a estar sola. Ya no te conformas con migajas de atención disfrazadas de amor. En su lugar, empiezas a atraer personas que también están en su centro. Personas que no necesitan juegos ni estrategias. Personas que simplemente son y que aprecian que tú también simplemente seas. Y si esa persona es él, maravilloso. Si no lo es, también está bien, porque ya no estás construyendo tu felicidad alrededor de una persona específica. Estás construyendo tu felicidad desde dentro, y cualquier persona que entre en tu vida será un complemento, no una necesidad. Y esa es la diferencia fundamental entre buscar a alguien que te complete versus compartir tu completitud con alguien. Entre necesitar amor versus elegir amor. Entre el apego y la libertad. Jung lo expresaba así: hasta que no hagas consciente el inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y lo que estamos haciendo aquí es precisamente eso: hacer consciente tu necesidad inconsciente de validación, tu miedo inconsciente al abandono, tu patrón inconsciente de perseguir lo que huye, y al hacerlo consciente, al traerlo a la luz, pierdes su poder sobre ti. Ya no eres dirigida por esas fuerzas invisibles. Ahora puedes elegir, puedes decidir conscientemente si quieres actuar sobre esa necesidad o si quieres simplemente observarla, reconocerla y dejarla pasar. Y Watts añadiría: la sabiduría de la inseguridad consiste en abrazar la incertidumbre en lugar de resistirla. En reconocer que nunca podrás controlar lo que otro siente o piensa, que todo intento de asegurar el futuro es una ilusión, que la única seguridad real viene de tu capacidad de estar bien en cualquier circunstancia, no de tu capacidad de controlar las circunstancias. Y cuando abrazas esa incertidumbre, cuando dejas de luchar contra ella, cuando permites que las cosas se desarrollen sin tu constante intervención, entonces la vida se vuelve más fluida, las relaciones se vuelven más auténticas, y tú te vuelves más libre, porque ya no estás gastando toda tu energía tratando de controlar lo incontrolable. Ahora puedes usar esa energía para crear, para crecer, para vivir plenamente. Y esa energía liberada se convierte en tu magnetismo, se convierte en tu poder, se convierte en tu luz. Hay un gesto, un momento muy específico que puede cambiar todo. Es ese instante justo antes de retirarte, ese último contacto visual, ese último suspiro compartido. Y lo que hagas en ese momento, o mejor dicho, lo que no hagas, puede determinar si quedas grabada en su memoria o si te desvaneces como tantas otras.
La mayoría de las mujeres arruinan ese momento sin darse cuenta. Lo llenan con palabras innecesarias, o con una mirada que suplica, o con un gesto que busca confirmación. Y en ese intento de asegurar algo, pierden todo. Pero hay otra forma, una forma que requiere más coraje porque implica menos acción. Implica simplemente estar ahí, completamente presente, sin añadir nada, sin buscar nada, sin necesitar nada. Tal vez es una mirada breve, pero profunda. Una mirada que no pregunta, sino que simplemente reconoce, que dice sin palabras, lo que compartimos fue real, y ahora lo dejo ir. No con tristeza, no con apego, sino con una aceptación serena de lo que es. O tal vez es un toque suave, casi imperceptible, una caricia en su brazo al pasar, un roce de tu mano en su mejilla, algo tan sutil que él podría preguntarse si realmente ocurrió, pero tan cargado de presencia que quedará grabado en su memoria sensorial. O tal vez es algo que dices, pero no las palabras que esperaría. No un me encantó o un cuando nos vemos. Tal vez es algo completamente inesperado, algo que sale de tu esencia y no de tu necesidad. Un susurro casi para ti misma, qué paz, o simplemente gracias, dicho no como formalidad, sino como verdad. Pero sea lo que sea, tiene que cumplir con una condición fundamental. No puede buscar nada. No puede estar cargado de expectativa. No puede ser un anzuelo emocional disfrazado de espontaneidad. Tiene que ser genuino, libre, completo en sí mismo. Porque aquí está el secreto. Un gesto que busca una reacción es manipulación. Pero un gesto que simplemente es, que nace de tu plenitud y no de tu carencia, ese es arte. Y el arte deja huella. Y después de ese gesto, no te quedas para ver su reacción. No analizas su expresión. No esperas que diga algo. Simplemente te das vuelta y te vas. Con la misma presencia con la que llegaste. Con la misma dignidad con la que te entregaste. Y en ese irse sin mirar atrás, hay un poder que pocas comprenden. Porque le estás diciendo sin palabras que no necesitas su validación para saber que lo que ocurrió fue valioso, que confías en lo que fue sin necesidad de convertirlo en algo más, que eres una mujer completa que puede experimentar algo hermoso y luego soltarlo con gracia. Y esa capacidad de soltar con gracia, es lo que lo desarma, porque está acostumbrado a mujeres que se aferran, que intentan convertir un momento en una promesa, que buscan seguridades donde solo debería haber libertad. Pero tú no haces eso. Tú simplemente fuiste, estuviste y ahora te vas. Y en ese ciclo natural, sin forzar nada, sin aferrarte a nada, dejas algo que él no puede nombrar, pero que sentirá cada vez que cierre los ojos. Tu esencia, no tu necesidad. No tu ansiedad, tu esencia, esa parte de ti que es pura, auténtica, libre, esa parte que no pide nada porque ya lo tiene todo, esa parte que no busca ser recordada porque sabe que lo que es real no se olvida. Y cuando un hombre toca esa esencia en una mujer, cuando experimenta esa libertad, esa plenitud, esa ausencia total de manipulación, o agenda oculta, algo en él cambia, porque ha probado algo raro, algo que no encuentra en cualquier parte, una presencia femenina que no lo asfixia, que no lo demanda, que simplemente es. Y eso es adictivo, no en el sentido enfermizo, sino en el sentido de que una vez que lo has experimentado, todo lo demás se siente vacío. Una vez que has estado con una mujer que se pertenece a sí misma, las que se pierden en ti ya no son atractivas. Pero esto solo funciona si es real. Si es una actuación, él lo sentirá. Si es una estrategia, se dará cuenta tarde o temprano.
Esto solo funciona cuando genuinamente has hecho el trabajo interno, cuando realmente te has encontrado a ti misma, cuando verdaderamente ya no necesitas nada de él. Y sé que suena paradójico. ¿Cómo puedes estar interesada en alguien y al mismo tiempo no necesitar nada de esa persona? Pero esa es precisamente la paradoja que tienes que aprender a sostener. El interés sin apego, el deseo sin necesidad, la apertura sin dependencia. Jung llamaba a esto la función trascendente, la capacidad de mantener juntos los opuestos sin colapsar en uno u otro. Y Watts lo llamaba el camino medio, no el ascetismo que rechaza todo deseo, ni la indulgencia que se pierde en él, sino una tercera posición que trasciende ambos extremos. Y cuando encuentras esa posición, cuando puedes querer a alguien sin necesitarlo, desear a alguien sin aferrarte, abrirte a alguien sin perderte, entonces has encontrado el secreto del amor maduro, del amor que no es una prisión, sino una liberación mutua. Y ese amor no lo puedes fingir, no lo puedes estrategizar. Solo puedes cultivarlo en ti misma, día a día, momento a momento, regresando una y otra vez a tu centro cada vez que te descubres perdiéndote en otro. Es una práctica, una disciplina espiritual, un camino de por vida, pero cada paso que das en ese camino te hace más libre, más plena, más tú, y esa versión de ti, esa mujer que se ha encontrado a sí misma, que puede amar sin perder su centro, que puede entregarse sin abandonarse, esa mujer es inolvidable. No por lo que hace, sino por quien es, porque finalmente ha integrado lo que Jung y Watts, cada uno a su manera, trataron de enseñarnos, que la completitud no se encuentra en otro, se encuentra en uno mismo, que el amor verdadero no es fusión sino encuentro, que la verdadera intimidad requiere primero intimidad con uno mismo, y cuando vives desde esa comprensión, todo cambia. Tu forma de entrar en una relación cambia, tu forma de estar en ella cambia, y tu forma de salir, temporal o permanentemente, cambia. Ya no hay drama, no hay súplicas, no hay resentimiento, solo hay un fluir natural, un estar cuando es tiempo de estar, un irse cuando es tiempo de irse, y en ese fluir, en esa danza entre presencia y ausencia, conexión y soledad, entrega y autonomía, se revela algo hermoso, tu verdadera naturaleza. No la mujer que creías que tenías que ser para ser amada, sino la mujer que siempre has sido debajo de todo el condicionamiento, de todas las heridas, de todos los miedos, esa mujer que es completa, poderosa, libre, y esa mujer, créeme, no necesita trucos para ser recordada, solo necesita ser ella misma. Y en ese simple acto de ser, de existir plenamente sin disculpas ni estrategias, se convierte en inolvidable. Ahora, hay algo que necesitas comprender sobre la naturaleza de la memoria masculina. Los hombres no recuerdan de la misma forma que las mujeres. No guardan los detalles de conversaciones, no archivan las palabras exactas que dijiste, no registran las fechas ni las circunstancias con la misma precisión. Lo que los hombres recuerdan es cómo los hiciste sentir, y más específicamente, recuerdan las sensaciones, los momentos sensoriales, las impresiones que no pueden articular en palabras pero que quedaron grabadas en su cuerpo. Por eso es tan importante ese gesto final del que hablábamos, porque no se trata de lo que digas, se trata de lo que dejas en su memoria sensorial, un aroma, una textura, una imagen, una sensación de paz o de plenitud que él asociará contigo sin saber por qué. Y cuando creas esa asociación, cuando tu presencia queda vinculada no con ansiedad o drama, sino con una profunda sensación de bienestar, entonces te conviertes en algo que él buscará inconscientemente.
no porque esté obsesionado contigo, sino porque su cuerpo recuerda cómo se sintió contigo de una forma que raramente experimenta. Pero esto solo ocurre si tu última impresión es limpia. Si no la contaminas con necesidad, si no la cargas con expectativas, si simplemente dejas que sea lo que fue, un momento hermoso que ahora termina completo en sí mismo. Y aquí hay algo que tal vez te sorprenda: el momento en que más probabilidades tienes de arruinarlo es justo después, en esas horas o días que siguen, cuando empiezas a preguntarte si deberías escribir, si deberías darle señales de que estás pensando en él, si deberías mantener viva la conexión. Y la respuesta es no, no deberías hacer nada, porque cualquier cosa que hagas desde ese lugar de incertidumbre estará contaminada con necesidad, y esa necesidad borrará toda la impresión poderosa que dejaste al irte. Piénsalo así: cuando te vas en paz, completa, sin buscar nada, dejas un espacio vacío, y ese espacio vacío es donde él puede empezar a extrañarte. Pero si tú llegas inmediatamente con un mensaje, con una señal, con cualquier cosa que llene ese espacio, entonces no le das la oportunidad de sentir tu ausencia. No le das la oportunidad de que su mente empiece a preguntarse: ¿qué estará haciendo? ¿Estará pensando en mí? ¿Cuándo la volveré a ver? Y esas preguntas, esa curiosidad, ese ligero anhelo, es exactamente lo que quieres que sienta. Pero solo puedes sentirlo si tú no lo interrumpes con tu presencia ansiosa. Solo puede extrañarte si le das algo que extrañar: tu ausencia serena, tu silencio dignificado, tu vida que continúa independientemente de si él está en ella o no. Y sé que esto es difícil, porque cada fibra de tu ser querrá alcanzarlo, querrá asegurarse, querrá confirmar que lo que vivieron significó algo. Pero tienes que resistir esa urgencia. Tienes que confiar en lo que dejaste. Tienes que creer que si es real, no necesita ser alimentado constantemente para sobrevivir. Y si no es real, si se desvanece solo porque no lo persigues, entonces nunca fue lo que creías que era. Y es mejor saberlo ahora, mientras aún conservas tu dignidad, que descubrirlo después, tras meses de perseguir algo que nunca tuvo la sustancia que imaginabas. Porque aquí está la verdad dura: si un hombre está genuinamente interesado en ti, si la conexión fue real, tu silencio no lo alejará. De hecho, lo intrigará, lo hará pensar, lo motivará a buscarte. Pero si un hombre no estaba realmente ahí, si su interés era superficial, entonces tu persecución tampoco lo acercará, solo prolongará lo inevitable y te costará tu paz en el proceso. Entonces, ¿qué haces en esos días o semanas de silencio? Vives tu vida, no como una actuación para él, sino genuinamente para ti. Haces las cosas que te nutren, pasas tiempo con personas que te valoran, te dedicas a tus pasiones, a tus proyectos, a tu crecimiento. No publicas indirectas en redes sociales. No intentas hacerle saber que estás bien sin él. Simplemente estás bien sin él. Y hay una diferencia enorme entre aparentar que estás bien y realmente estar bien. Y cuando estás realmente bien, cuando has vuelto a tu centro, cuando tu paz no depende de que él te busque o no, entonces algo mágico ocurre. Dejas de importarte si te busca o no. Y esa indiferencia auténtica, no fingida, es tu mayor poder, porque ahora estás operando desde un lugar completamente diferente. Ya no estás en el juego de la persecución, ya no estás esperando que él valide tu valor. Simplemente estás viviendo tu vida y él puede ser parte de ella o no, y estarás bien de cualquier manera. Y esa energía, esa vibración de plenitud independiente, es lo que realmente atrae. No cuando finges tenerla como estrategia,
sino cuando genuinamente la encarnas como tu nueva forma de ser. Jung diría que has integrado tu sombra de necesidad y ahora operas desde tu luz de completitud. Watts diría que has dejado de aferrarte y ahora fluyes con lo que es. Y ambos estarían señalando la misma transformación. Has dejado de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Y cuando llegas a ese lugar, cuando realmente lo encarnas, descubres algo sorprendente. Ya no te importa tanto si esa persona específica te elige o no, porque has comprendido que tu valor no depende de eso, que puedes experimentar conexiones hermosas y luego soltarlas sin que eso disminuya quién eres. Y desde ese lugar de libertad interna, tus relaciones futuras serán completamente diferentes, porque ya no atraerás desde la necesidad, atraerás desde la plenitud, y las personas que lleguen a tu vida serán aquellas que resuenan con esa frecuencia de libertad, no aquellas que buscan a alguien que los complete. Esto es lo que significa realmente retirarse sin vacío. No es una técnica que aplicas mientras secretamente esperas que funcione. Es una transformación que atraviesas, un despertar que experimentas. Un regreso a ti misma que se convierte en tu nuevo hogar. Y desde ese hogar, ese centro inquebrantable, puedes amar profundamente sin perderte. Puedes entregarte completamente sin abandonarte. Puedes estar presente sin volverte dependiente. Puedes ir sin dejar vacío, sino un eco de quien realmente eres. Y ese eco, esa impresión de una mujer que se pertenece a sí misma, es lo más magnético, lo más poderoso, lo más inolvidable que existe. No porque seas perfecta, sino porque finalmente eres auténtica. No porque tengas todas las respuestas, sino porque has dejado de buscar las respuestas en otro. Has vuelto a ti, y desde ese regreso, todo lo demás florece naturalmente. Quiero que hagas algo conmigo ahora. Respira profundamente. Siente tu cuerpo en este momento. No el cuerpo que espera ser tocado por otro. No el cuerpo que busca validación externa, sino tu cuerpo como es aquí, ahora completo. Pon tu mano en tu corazón, siente ese latido, ese ritmo que ha estado ahí desde antes de que conocieras a cualquier persona que alguna vez te haya roto el corazón o llenado de esperanza. Ese ritmo que seguirá ahí mucho después de que todos esos nombres se desvanezcan en tu memoria. Este es tu centro, este es tu hogar, este es el lugar al que siempre puedes regresar, sin importar qué tan perdida te hayas sentido en el laberinto de las relaciones, de las expectativas, de las necesidades, y desde este centro, desde este hogar interno, puedes elegir a quién dejas entrar, puedes elegir cuánto te entregas, puedes elegir cuándo te quedas y cuándo te vas, y esas elecciones no vendrán del miedo ni de la carencia, sino de tu sabiduría interna, de tu intuición clarificada, de tu amor propio inquebrantable. Jung nos enseñó que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres, no quien otros necesitan que seas, no quien el condicionamiento te programó para ser, sino quien eres en tu esencia más profunda, libre de todas las máscaras, de todos los roles, de todas las expectativas. Y ese proceso de individuación, de convertirte en ti misma, requiere que enfrentes tus sombras, esa necesidad de ser amada que te hace tolerar menos de lo que mereces, ese miedo al abandono que te hace aferrarte cuando deberías soltar, esa sensación de no ser suficiente que te hace buscar tu valor en los ojos de otro. Todas esas sombras necesitan ser vistas, reconocidas, integradas. No las puedes rechazar, no las puedes reprimir, porque lo que resistes persiste. Pero cuando las miras con compasión, cuando las abrazas como partes de ti que simplemente están asustadas
y necesitan ser consoladas, entonces empiezan a transformarse. Y Watts nos recordó que la raíz del sufrimiento es querer que las cosas sean diferentes de como son. Querer que Él te busque cuando no lo hace. Querer que la conexión sea más de lo que es. Querer controlar el futuro en lugar de estar presente en el ahora. Y el camino de la liberación no es conseguir lo que quieres, es dejar de necesitar que las cosas sean diferentes. Es abrazar lo que es con total aceptación. Es soltar la lucha constante contra la realidad y simplemente fluir con ella. Y cuando juntas estas dos sabidurías, la profundidad psicológica de Jung con la ligereza filosófica de Watts, cuando integras el trabajo interno con el soltar externo, cuando unes la sanación con la rendición, llegas a un lugar de extraordinaria paz. Un lugar donde puedes amar profundamente sin apegarte, donde puedes desear intensamente sin necesitar, donde puedes estar completamente presente sin perder tu centro, donde puedes irte cuando sea necesario sin dejar rencor ni vacío. Y desde ese lugar eres imparable, no porque tengas poder sobre otros, sino porque nadie tiene poder sobre ti, no porque seas invulnerable, sino porque tu vulnerabilidad ya no es tu debilidad, es tu autenticidad, no porque no te importe nada, sino porque has dejado de permitir que lo externo determine tu paz interna. Este es el arte sagrado de la soledad emocional. No la soledad que viene del rechazo o del aislamiento, sino la soledad que eliges conscientemente como espacio de regreso a ti misma. La soledad que no es ausencia de conexión, sino plenitud de presencia contigo misma. Y cuando habitas esa soledad sagrada, cuando haces de ella tu santuario en lugar de tu prisión, entonces paradójicamente te vuelves más disponible para la verdadera conexión. Porque ya no buscas que otro te llene. Ahora buscas con quién compartir tu plenitud. Ya no te conformas con cualquier atención. Ahora eliges conexiones que honren quien realmente eres. Ya no toleras relaciones que requieren que te abandones a ti misma. Ahora solo aceptas vínculos que te permitan ser más tú, no menos. Y cuando un hombre entra en tu vida y encuentra a esta mujer que se ha encontrado a sí misma, que puede estar sola sin sentirse sola, que puede amar sin aferrarse, que puede entregarse sin perderse, encuentra algo raro, algo precioso, algo que no puede olvidar. Porque ha tocado no tu necesidad, sino tu esencia, no tu carencia, sino tu plenitud, no tu desesperación, sino tu libertad. Y eso, créeme, es inolvidable. No porque hayas aplicado una estrategia perfecta, sino porque finalmente te has convertido en quien siempre estuviste destinada a ser, una mujer completa, libre, auténtica, que no necesita ser recordada porque su presencia es tan real, tan plena, tan poderosa, que se graba naturalmente en el alma de quien tiene la fortuna de experimentarla. Este es tu poder, no afuera, no en cómo reacciona él, no en si te busca o no. Tu poder está en tu capacidad de regresar a ti misma una y otra vez, sin importar cuántas veces te hayas perdido. Está en tu habilidad de soltar con gracia lo que no puedes controlar. Está en tu valentía de estar sola hasta que llegue alguien que merezca tu compañía. Este es tu camino, no el camino de perseguir, de complacer, de moldear quién eres según lo que otros necesitan, sino el camino de regresar, de recordar, de encarnar tu verdad más profunda. Y cuando caminas este camino, cuando cada día eliges tu centro sobre la validación externa, cuando cada noche regresas a ti misma en lugar de perderte en fantasías sobre otro, cuando cada momento te perteneces a ti misma más plenamente, entonces algo hermoso ocurre. Dejas de preguntar si serás recordada,
porque has comprendido que las mujeres que realmente dejan huella no son las que persiguen ser recordadas. Son las que están tan ocupadas siendo ellas mismas, tan absortas en su propia vida, tan comprometidas con su propio crecimiento, que se vuelven inolvidables sin intentarlo. Son las mujeres que entran en tu vida como un regalo, no como una necesidad, que te tocan en lo profundo y luego se retiran con gracia, dejándote con la certeza de que has experimentado algo real, algo que no necesita ser negociado ni confirmado, algo que simplemente fue y ahora vive en ti como memoria sagrada. Sé esa mujer, no porque te lo esté diciendo, no porque sea una estrategia, sino porque es quien realmente eres cuando te quitas todas las máscaras, cuando sueltas todos los miedos, cuando finalmente te permites ser. Y cuando lo seas, cuando encarnes esa verdad, descubrirás que nunca se trató de cómo retirarte después de la intimidad. Se trató de cómo regresar a ti misma. Se trató de cómo habitar tu propio ser tan completamente que tu presencia y tu ausencia tienen el mismo poder, la misma belleza, la misma verdad. Se trató de cómo convertirte en el hogar que siempre buscaste en otro. Y desde ese hogar, desde ese centro inquebrantable, cualquier conexión que experimentes será un complemento, no una necesidad. Un regalo, no una salvación. Un compartir, no un llenar. Y eso es lo que te hace verdaderamente inolvidable. No tu estrategia, tu ser, no tu actuación, tu autenticidad, no tu control, tu libertad. Respira eso, siéntelo, permítelo, porque ya eres esa mujer. Solo necesitas recordarlo. Y ahora, mientras sientes esa verdad resonando en tu cuerpo, quiero que te tomes un momento para integrar todo lo que hemos explorado juntas, porque el conocimiento sin integración es solo información. La transformación real ocurre cuando llevas esta sabiduría desde tu mente hasta tus células, desde tu comprensión hasta tu forma de vivir. Cierra los ojos si estás en un lugar donde puedas hacerlo. Y si no, simplemente suaviza tu mirada. Deja que este momento sea solo tuyo. Nadie te está observando, nadie te está juzgando. Estás completamente a salvo en tu propio ser. Respira profundamente. Y con esta respiración, pregúntate, ¿dónde he estado buscando mi valor fuera de mí? ¿En qué momentos he convertido mi necesidad de ser vista en un peso que cargo en cada relación? ¿Cuándo fue la última vez que me retiré con verdadera dignidad, sin mirar atrás buscando confirmación? No respondas con palabras, solo siente. Deja que las respuestas emerjan como sensaciones en tu cuerpo, tal vez una tensión en tu pecho, tal vez un nudo en tu garganta, tal vez una pesadez en tu estómago. Donde sea que sientas algo, respira hacia ese lugar, no para cambiarlo, sino para reconocerlo, porque esas sensaciones son tu sombra haciéndose visible, son las partes de ti que han estado susurrando, no soy suficiente, cada vez que te entregas a alguien. Son los miedos antiguos que te han llevado a perseguir cuando deberías soltar, a hablar cuando deberías callar, a quedarte cuando deberías irte. Y ahora, con compasión di internamente, te veo, te reconozco, ya no necesitas controlarme. Estoy aquí contigo, y respira. Imagina por un momento que puedes retroceder en el tiempo, a ese último encuentro donde te fuiste sintiéndote incompleta, donde llenaste el silencio con ansiedad, donde buscaste en sus ojos la confirmación de que todavía importabas. Vuelve a ese momento, pero esta vez como observadora, no como participante. Mira a esa versión de ti con ternura, no con juicio, no con crítica, con el mismo amor con el que mirarías a una niña pequeña que está asustada. Porque esa versión de ti estaba asustada.
Estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento. Y ahora, imagina cómo sería ese momento si pudieras revivirlo desde tu nuevo entendimiento. Te ves levantándote con calma, organizando tus cosas con presencia, mirándolo una última vez, no con súplica, sino con reconocimiento. Una mirada que dice todo sin necesitar respuesta. Te ves yéndote, cerrando la puerta suavemente, caminando hacia tu auto o hacia la calle con la columna erguida, los hombros relajados, respirando profundamente. No huyendo, no arrastrándote, simplemente yéndote, completa, y en ese irse sientes algo diferente. No vacío, no ansiedad, sino una profunda sensación de paz. Porque sabes que diste todo lo que tenías que dar, que estuviste presente mientras estuviste ahí, y que ahora regresas a ti misma, no por despecho, sino por amor propio. Respira eso, deja que esa imagen se grabe en tu memoria, porque esta es tu nueva plantilla. Esta es la forma en que te moverás de ahora en adelante. No perfectamente, no siempre, pero cada vez más, cada vez con más naturalidad. Y ahora trae tu conciencia de vuelta al presente, al aquí y ahora, y hazte una promesa. No una promesa de ser perfecta, no una promesa de nunca volver a sentir necesidad, sino una promesa de regresar a tu centro cada vez que notes que lo has perdido. Una promesa de respirar antes de escribir ese mensaje, de pausar antes de llenar ese silencio, de preguntarte, ¿esto viene de mi plenitud o de mi vacío? Y si viene de tu vacío, de simplemente observarlo sin actuar sobre él. Porque la libertad no es la ausencia de necesidad, es la capacidad de sentir la necesidad sin ser controlada por ella. Es poder observar el impulso de perseguir sin perseguir. Es experimentar el miedo al abandono sin abandonarte a ti misma. Y cada vez que haces eso, cada vez que sientes el impulso y no actúas sobre él, te fortaleces, tu centro se vuelve más sólido, tu paz se vuelve más inquebrantable, tu magnetismo se vuelve más auténtico, porque ahora vienes de un lugar diferente. Ya no eres una mujer que busca ser completada, eres una mujer que elige compartir su completitud. Ya no eres una presencia que necesita confirmación, eres una presencia que se confirma a sí misma, y esa transformación interna, cambia todo. No solo tus relaciones románticas, todas tus relaciones, tu relación con tu trabajo, con tus amistades, con tu familia, con la vida misma, porque has aprendido algo fundamental, que tu paz no depende de circunstancias externas, que tu valor no necesita ser demostrado, que tu amor no necesita ser mendigado, que simplemente eres y eso es suficiente. Y desde esa suficiencia puedes dar libremente, puedes amar profundamente, puedes entregarte completamente, porque ya no estás dando desde un lugar de esperar recibir. Estás dando porque tu copa está tan llena que se desborda naturalmente. Y cuando das desde ese lugar, cuando amas desde esa plenitud, todo es diferente. Ya no hay peso, no hay expectativa, no hay demanda silenciosa de reciprocidad. Solo hay un fluir natural, como el agua que fluye desde las montañas hacia el valle, no porque busque algo, sino porque es su naturaleza fluir. Y cuando te retiras, lo haces de la misma manera. No porque estés calculando un efecto, no porque estés esperando que él reaccione de cierta forma, sino porque has completado un ciclo y ahora fluyes naturalmente hacia el siguiente momento de tu vida. Y en ese fluir natural, sin resistencia, sin apego, sin necesidad, dejas algo que ninguna estrategia podría crear, la huella de tu autenticidad. La marca de una mujer que se pertenece a sí misma,
el eco de una presencia que no necesita ser recordada porque es imposible de olvidar. Así que cuando te vayas, y ese momento llegará, tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez en algún futuro encuentro, recuerda esto: no necesitas un guión perfecto. No necesitas las palabras correctas. No necesitas el gesto ideal. Solo necesitas estar presente contigo misma. Solo necesitas respirar conscientemente. Solo necesitas recordar que tu valor no está en cómo reacciona él, sino en cómo te habitas tú. Y desde ese habitar consciente, todo lo demás fluirá naturalmente. Tus movimientos serán gráciles porque no estarán cargados de ansiedad. Tu mirada será poderosa porque no estará buscando nada. Tu silencio será elocuente porque no estará vacío, sino lleno de tu presencia. Y cuando cierres esa puerta, cuando des ese último paso, cuando te alejes de ese momento y regreses a tu vida, lo harás como una mujer transformada. No porque hayas aprendido un truco, sino porque has recordado una verdad, que siempre fuiste completa, solo lo habías olvidado. Y esa mujer completa, esa mujer que se ha encontrado a sí misma en el espejo de su propia soledad, esa mujer que puede amar sin aferrarse y soltar sin resentimiento, esa mujer que eres cuando dejas de intentar ser quien crees que deberías ser. Esa mujer es un regalo para el mundo, no porque sea perfecta, sino porque es real, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ha dejado de buscarlas en lugares equivocados, no porque nunca sienta miedo o necesidad, sino porque ha aprendido a sostener esos sentimientos sin ser definida por ellos. Y cuando caminas por el mundo como esa mujer, algo mágico ocurre. Atraes lo que eres, no lo que finges ser. Encuentras conexiones reales, no fantasías proyectadas. Experimentas amor verdadero, no apegos disfrazados de amor. Porque finalmente has comprendido lo que Jung y Watts, cada uno a su manera, trataron de enseñarnos: que el viaje más importante que harás en tu vida no es hacia otro, sino hacia ti misma. Que la búsqueda más sagrada no es la del amor perfecto afuera, sino la del amor propio adentro. Que el arte más refinado no es el de retener a otro, sino el de mantenerte a ti misma. Y ese arte, el arte sagrado de la soledad emocional, es lo que te he compartido hoy, no como una fórmula que garantiza resultados, sino como una invitación a una forma de ser completamente diferente. Una forma de ser que honra tu verdad, respeta tu valor y celebra tu libertad. Una forma de ser en la que ya no necesitas perseguir porque has dejado de huir de ti misma. En la que ya no necesitas controlar porque has soltado el miedo que te hacía aferrarte. En la que ya no necesitas validación porque has encontrado la fuente de toda validación dentro de ti. Esta es tu herencia, esta es tu verdad, esta es tu poder, no como algo que tienes que alcanzar, sino como algo que tienes que recordar, porque siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que dejaras de buscar afuera y finalmente miraras adentro. Y ahora lo has hecho. Has mirado, has visto, has recordado. Y aunque el camino de encarnar esta verdad completamente tomará tiempo, aunque habrá momentos en los que olvides y tengas que volver a recordar, aunque la práctica será imperfecta y a veces difícil, ahora sabes. Sabes que hay otra forma. Sabes que no tienes que perderte en otro para experimentar amor. Sabes que puedes estar sola sin sentirte sola. Sabes que puedes amar sin necesitar. Y ese saber, aunque todavía no lo encarnes perfectamente, ya ha cambiado algo en ti. Ya ha plantado una semilla que crecerá con cada decisión consciente que tomes de aquí en adelante. Con cada vez que elijas tu centro sobre la validación externa. Con cada vez que te retires con dignidad en lugar de quedarte por miedo.
con cada vez que respires en lugar de reaccionar, porque la transformación no ocurre de golpe, ocurre en esos pequeños momentos de elección consciente, en esos instantes donde sientes el impulso de actuar desde tu sombra, pero eliges actuar desde tu luz. En esos segundos de pausa antes de escribir ese mensaje, antes de llenar ese silencio, antes de buscar esa confirmación. Y con cada uno de esos momentos, te conviertes más en quien realmente eres, más completa, más libre, más tú. Y esa versión de ti, esa mujer que emerge cuando dejas de intentar ser quien no eres, es la mujer más magnética, más poderosa, más inolvidable que existe. No porque haya aprendido los trucos correctos, sino porque finalmente se ha dado permiso de simplemente ser. Y en ese ser auténtico, en esa presencia sin máscaras, en esa vulnerabilidad sin necesidad, hay una belleza que trasciende cualquier estrategia, cualquier técnica, cualquier fórmula. Es la belleza de una mujer que se ha encontrado a sí misma, y no hay nada más hermoso, más atractivo, más inolvidable que eso. Así que la próxima vez que te encuentres en ese momento después de la intimidad, en ese instante donde todo tu ser quiere quedarse, asegurarse, confirmar, recuerda esto: tu poder no está en quedarte, está en tu capacidad de irte completa. No está en llenar el silencio, está en tu habilidad de honrarlo. No está en perseguir, está en tu libertad de soltar. Y cuando te vayas, hazlo como el agua que fluye, como el viento que pasa, como la luna que transita el cielo sin pedir permiso ni explicación. Simplemente ve, completa en ti misma, serena en tu elección, poderosa en tu libertad, y deja que tu ausencia hable por ti, que tu silencio testifique tu plenitud, que tu paz evidencie tu transformación. Porque una mujer que se retira sin vacío no necesita palabras para ser recordada. Su simple existencia, auténtica y libre, es suficiente. Y eso finalmente es lo que significa el arte sagrado de la soledad emocional. No la soledad que duele, sino la soledad que sana. No la que aísla, sino la que integra. No la que empobrece, sino la que enriquece. La soledad como regreso a ti misma, como reencuentro con tu esencia, como celebración de tu completitud. Y desde esa soledad sagrada, cuando elijas volver a conectar, lo harás de forma completamente diferente. Ya no desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no desde el vacío, sino desde la plenitud. Ya no buscando ser llenada, sino compartiendo tu desbordamiento. Y ese es el amor verdadero, no el que completa, sino el que complementa, no el que llena, sino el que expande, no el que ata, sino el que libera. Y solo puedes dar ese amor cuando primero te lo has dado a ti misma. Así que empieza ahí, empieza contigo, empieza con ese regreso a tu centro que hemos explorado juntas hoy. Y desde ese centro, desde ese hogar interno que nadie puede quitarte, construye tu vida, no esperando que alguien la complete, sino celebrando que ya está completa tal como es. Y cuando alguien llegue, alguien que resuene con tu frecuencia, alguien que honre tu libertad, alguien que celebre tu plenitud, entonces podrás compartir, no porque lo necesites, sino porque eliges hacerlo. Y esa elección, esa libertad de elegir desde la completitud, es el fundamento del único tipo de amor que vale la pena vivir. El amor que no aprisiona, el amor que no demanda, el amor que no agota, el amor que simplemente es, fluyendo naturalmente entre dos personas que se han encontrado a sí mismas primero y que ahora eligen caminar juntas, no porque se necesiten, sino porque se eligen. Una y otra vez, cada día, desde la libertad, no desde el miedo. Ese es el amor que te mereces.
Ese es el amor que emerge naturalmente cuando una mujer aprende el arte sagrado de la soledad emocional y se convierte en el tipo de presencia que no necesita ser perseguida porque es imposible de olvidar. Porque finalmente has comprendido, no eres inolvidable por lo que haces, eres inolvidable por quien eres. Y quien eres, en tu esencia más profunda, cuando te quitas todas las máscaras y todos los miedos, es suficiente. Siempre lo fue, siempre lo será. Solo necesitabas recordarlo. Y ahora lo has hecho. Bienvenida a casa. Bienvenida a ti misma. Bienvenida al arte sagrado de ser completa, libre, inolvidable. No porque alguien más lo diga, sino porque finalmente lo sabes en lo más profundo de tu ser. Y ese saber, esa certeza interna, es tu mayor poder, tu más profunda paz, tu verdad más liberadora. Eres suficiente, siempre lo fuiste, y ahora finalmente lo recuerdas.